Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista Telebuendía hoy con Carlos María Uriarte, el presidente de la Federación Rural del Uruguay, a quien le agradecemos su presencia aquí en estudios de Canal 4. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estar por aquí. Mantuvieron un encuentro con el ministro Tabaraguer en las últimas horas. Poco después se conoció que había un mensaje complementario del Poder Ejecutivo para el impuesto, reimplantar el impuesto de primaria al sector agropecuario, con algunas consideraciones para no abarcar a predios de menos de 300 hectáreas. ¿Conversaron sobre este punto con Aguerre? Muy poco y en forma indirecta. Es más, sobre ese tema en particular no. Lo que manejamos es los trascendidos periodísticos nomás. En la reglamentación de la ley tal cual llegó, o la ley al Parlamento, era muy confuso la superficie mínima que iba a ser imponible. Por un lado se hablaba de 300 hectáreas, pero quien hacía las cuentas por el monto imponible, en realidad los que iban a pagar eran productores de más de 50 hectáreas. Y por eso yo creo que el ministro hizo esa variante, ¿no? O sea que ven con buenos ojos si está establecido en este mensaje complementario estrictamente en la ley que sea para productores mayores de 300 hectáreas. O sea, no es que nosotros lo veamos, para nosotros es un tema decidido, había algo que había que corregir. La observación que hicimos en su momento es que el ámbito, los productores que van a tener que pagar este impuesto está lejos de lo que se hablaba en su momento, ¿no? Y la salvedad que ustedes hacen, no sé si hablar de rechazo, pero sí la valoración negativa que en algunos productores hay en torno a este impuesto, ¿es por el impuesto en sí mismo? ¿Es por el mecanismo de cobro? ¿O eventualmente es porque, bueno, en realidad estamos pagando nosotros y no va a ir a las escuelas rurales? Te agradezco que me hagas la pregunta, porque la molestia es cuando se insinúa que los productores no queremos pagar la primaria, o que no se le pagó, porque eso es una verdad a medias. Los productores somos absolutamente a favor de primaria. Es más, en la historia, lo que son las escuelas rurales han vivido mucho de los productores y en base a los productores. Y queremos una escuela rural fuerte que nos permita educar a nuestros hijos en campaña. En el caso mío personal, mi familia tuvo que emigrar a la ciudad porque estamos muy lejos de la escuela más cerca, y bueno, eso nos significó desde el vamos una separación para la familia que no nos ha sido fácil. Por eso que cuando se habla de que el sector no está afín o no quiere pagar primaria, se comete una gran injusticia. Y hay una verdad a medias que no vale la pena volverla a reiterar. Es una decisión decidida, y lo que nosotros en este momento decimos es que lo que no estamos de acuerdo es la forma en que se estableció, que es un aporte fijo por hectárea, que es indiferente a lo bien o mal que le vaya al trabajador, al que está trabajando la tierra. Eso fue una forma de impuesto que Astori en su momento las eliminó todas. Todas las que había, que eran unas cuantas, fueron eliminadas. Y más que nada proponemos que se haga a través de una sobretasa del IRAE, que es a la renta, que de esa manera tiene en cuenta esa capacidad de pago que tienen quienes trabajan arriba. Y de esa manera sería un poco más justo también, porque la verdad quienes han aportado hoy a primaria son aquellos productores de menor escala que hoy liquidan un impuesto que se llama IMEVA, y que no lo pueden descontar del IRAE. Y esa es la verdad, esos productores pequeños son los que han aportado a primaria, ¿no? Aportado entre 7 y 8 millones de dólares al año. Y eso lo ato con tu segundo comentario. Nosotros creemos que esos productores deberían ser considerados hoy para una exoneración de ese impuesto del IMEVA, porque necesitan de alguna manera tener una señal que mejore su competitividad. Y esos son de los planteos que le hicimos al ministro. Y lo que pedimos es que lo que se junte para primaria también se destine al fortalecimiento de la escuela rural. Ustedes están planteando entonces al gobierno, por vía del ministro Aguerre, una reducción impositiva para los pequeños productores. Sí, de menor escala, porque mira que cada vez que hablamos de pequeños, sí, hay pequeños que son grandes y hay grandes que son pequeños. Entonces nosotros hablamos de productores de menor escala, que son quienes hoy les toca bailar con la difícil, porque tienen que competir a veces en asimetrías de escala con empresas más grandes,
tienen que pensar más de una vez si se pueden quedar siendo productores, porque los valores a veces para resolver el futuro de su familia los obligan a emigrar hacia las ciudades. Por eso creo que sería una buena señal de apoyo, una exoneración del IMEVA para estos pequeños productores de menor escala, productores de menos de 500 hectáreas que no aporten ni GRAE, ficto ni real. Claro. ¿Y qué receptividad tuvieron por parte del ministro Aguerre? Y lo escuchó. De alguna manera está alineado con un pensamiento que tiene el ministro, es que todos los productores paguen IRAE, que no es lo mismo, pero va por ese lado, porque eso les permitiría hacer uso de beneficios fiscales que hoy no tienen, que hoy no pueden acceder, como por ejemplo el descuento del IVA de los combustibles. Las deducciones. Sí, o la ley, el acceso a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones. Claro. Y justamente le iba a preguntar, ¿el gobierno debería cambiar el gasoil productivo? Eso es un término. El gobierno debería haber permitido bajar el gasoil. Realmente fue una injusticia lo que ocurrió. Bueno, habría otras prioridades, pero realmente... Usted habla de la última rebaja que sí, fue sí, insuficiente. Absolutamente insuficiente. En un momento en el cual, como país agropecuario, estamos frente a la baja en todos los precios, salvo la carne, que no baja pero no llega al productor, eso queda en la industria. Después vamos a hablar de eso también. Bueno, en un momento en que se complican las ecuaciones serias, en la gran mayoría de los productos agroexportables, se nos da el beneficio de una baja que nadie esperaba del petróleo, del 50%, y no se traslada a los trabajadores, ¿no? A tratar de sobrellevar mejor los costos de producción. De la misma manera hemos tenido abundante agua ya desde hace un tiempo, que nos ha permitido generar y exportar energía, y sin embargo, en vez de una rebaja, que incluso el ministro de Industria en su momento, en septiembre, la anunció, tuvimos un aumento. ¿Coinciden entonces con la visión que hay en el Poder Ejecutivo, en el sentido de que, bueno, la competitividad del país no va solo atada al precio del dólar? No, obviamente que no. Eso es cualquiera que estudie un poco no, sabe porque cada que vez que algún sector... Pero es un tema muy importante hoy. Hoy, o sea, como porque te digo una cosa, te digo la otra. Eso le iba a preguntar, ¿están preocupados por el comportamiento que ha tenido el dólar? Brasil parece que fue una bomba de tiempo, uno no sabe qué va a pasar en definitiva con Brasil, se destapa una olla y aparece un escándalo por corrupción, eso ha llevado a que haya un enlentecimiento de las inversiones, y hay un panorama complejo. Brasil es el continente que impulsa a América. ¿Ustedes cómo visualizan esta problemática y eventualmente qué valor entiende que debería tener el dólar aquí en nuestro país? Para dimensionar lo que tú estás hablando, Brasil en el 2011, si mal no recuerdo, tenía un real que valía un dólar, el dólar valía un real 15, y hoy estamos hablando de 3.30 prácticamente. O sea, es un aumento considerable en un periodo relativamente corto. El euro ha variado casi un 30% su valor. Rusia hizo lo mismo. ¿Qué podemos esperar de un país como Uruguay para no seguir lo que es el fortalecimiento del dólar a nivel mundial? Es algo que se va a dar. Quizás no se está dando con la celeridad que se debería dar para acompañar esa evolución y la competitividad de nuestros productos. ¿Tienen hecho un estudio a cuánto debería estar cotizando el dólar hoy para acompañar ese...? Yo creo que más vale basarse en numerosos estudios que existen en plaza de gente que tiene mucha más capacidad de nosotros para hacerlo, que lo citan al valor del dólar hoy debería ser en torno a los 27 pesos. De ahí para arriba, ¿no? Hay de 30 y hay de 33. Y nosotros consideramos que esa es la herramienta que hoy tenemos para recuperar competitividad y reducir, un poco licuar los costos de producción y mejorar la ecuación del sector, que es el sector más importante que tiene el país para la generación de recursos genuinos. Eso es muy importante, son recursos que se producen en base a los recursos naturales y el trabajo de los uruguayos. Hay veces que es difícil ingresar en temas técnicos, sobre todo para quien nos está mirando, y poder comprender, pero ustedes hicieron un reclamo puntual al Poder Ejecutivo de intervención en el precio de lo que se llama la tercera balanza. Explíquele un poco a la gente por qué ustedes están pidiendo ese precio de referencia. Son dos cosas.
Uno es el precio de referencia y otro es la fijación del precio de la liquidación de las haciendas, que son los ganados que le vendemos a los frigoríficos. En lo que se refiere a la liquidación del precio, que es la tercera balanza que tú te refieres, cuando los animales ingresan a la planta de faena, tienen numerosas balanzas, que eso fue un logro, un avance importante que el Uruguay logró y es único, que se llaman las cajas negras. Son balanzas que la industria no puede tocar o no debería tocar porque se han detectado algunos problemas, pero es un tema del crecimiento. Y bueno, y el tema es tratar de ver dónde es mejor poder liquidar las haciendas. Hoy se liquidan en la cuarta balanza, es decir, después que el animal prácticamente se le saca todo y va la carne limpia a las cámaras. El problema que hemos detectado, y la Federación Rural ha sido la que ha puesto el punto sobre la mesa, es que entre la tercera y cuarta balanza, hasta la tercera balanza, cuando se faena un animal, es fácil de determinar lo que se le tiene que sacar. Disculpen los términos, porque puede haber muchos oyentes que esto les resulta un poco duro, pero se le saca la cabeza, el cuero, las vísceras, cosas que son fáciles de determinar. Ahora, de la tercera balanza para adelante, se le empiezan a sacar recortes que son diferentes en todas las plantas y que pueden variar del 2 al 12%. Y eso es bastante. Y la razón por la cual se sacan determinados cortes no tiene nada que ver el productor. Eso obedece a un proceso industrial que es una exigencia que los mercados de cada una de las plantas tienen. Por eso es que y esas plantas pagan el mismo precio. Si los productores recibimos el mismo precio de una planta que hace un 2% de dressing que otra que hace el 12% de dressing. No hay diferencia. Si lo hubiera no tendríamos que decir. El rendimiento es menor. Y el rendimiento se afecta seriamente. Por eso entendemos, y para dejarlo claro, que los animales deberían liquidarse los kilos, hasta tercera balanza, en primera, en el campo, donde fuera. No es intervención. No es intervención. Es reglamentar, es dar transparencia. Yo creo que de la otra manera lo que estamos es ocultando un manejo industrial diferente, que hay plantas que le sacan menos o más a lo que es de los productores. Porque yo repasaba para hacer la entrevista y hace casi un año exactamente, el por entonces presidente José Mujica, el por entonces presidente del Instituto de Carne, Alfredo Frati, tuvieron un atisbo de intervención, preocupados por el precio que la industria le pagaba a los productores. Y sin embargo ustedes les dijeron, no, preferimos que mande el mercado y que todo esto se regule por la libre oferta del mercado. ¿Por qué pareciera, uno desde lejos lo ve, diferentes posiciones? En aquel momento no intervenir y aquí sí pedir, bueno, que haya una regulación para que el productor no se vea afectado. Seguimos creyendo que esto no es intervenir y seguimos creyendo en el libre mercado. Bueno, pero si hay una regulación... Como hay muchas, las mismas que se establecen, como te decía, hasta la tercera balanza, de que se permite sacar, eso es una regulación, determinados cortes. Ahora, no está regulado, de ahí para adelante no está regulado. Por eso que la mejor manera, porque no se puede regular porque cada planta tiene un negocio diferente y ahí no se puede pasar. Entonces, de aquí para adelante es un tema de la industria. No es regular, por eso estamos absolutamente convencidos del libre mercado y esto es sumar transparencia. Atiende a que el productor, ¿por qué a mí el mismo ganado lo mando a una planta y me rinde tanto? Lo mando a otra planta y me rinde más. Piensa, me están robando. Y eso es lo que queremos sumar, transparencia. ¿Y les preocupa el poder que han adquirido algunos frigoríficos, sobre todo el Brasil, en la industria uruguaya? Sí, lo hemos manifestado. Hoy la industria frigorífica, un 40 y pico % está en manos de empresas multinacionales brasileras y un 50 debe estar ya en manos de capitales extranjeros. Lo que nos preocupa es que a veces los objetivos del Uruguay no sean respetados y primen los objetivos de las multinacionales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy. Hoy estamos en plena zafra. Y si bien aún no hemos recibido del mercado internacional señales que se manifiesten en cosas reales, en el valor de exportación, seguimos teniendo un valor de exportación alto, récord. Sin embargo, desde hace ya unos cuantos meses tenemos una baja constante en las haciendas.
y no se miden los efectos que puedan tener en el futuro del Uruguay. Hoy tenemos en nuestros campos el ganado y la comida que nos permitiría hacer un cambio sustancial en la faena y en la capacidad de exportación del Uruguay. Pasar de faenar 2 millones de cabezas a 3 millones de cabezas. Eso significaría 1.000 millones de dólares de ingreso que se distribuirían para todo el Uruguay. Sin embargo, la señal que se le está dando hoy al productor es: si producís más, te voy a pagar menos. Y se mantiene de rehén una gran oferta que se va acumulando en nuestros campos y que no ha producido daño porque el clima ha sido muy benévolo y nos está permitiendo mantenerlo, inclusive aún poder hacer cierta fuerza para que el precio no baje más. Si llega a haber algún fenómeno climático adverso, vamos a estar en una crisis muy severa, porque no tenemos la comida todavía para alimentar a un stock récord que tenemos hoy en Uruguay. Y allí no va lo que yo mencionaba en la anterior pregunta, esto de que en su momento Mujica quiso intervenir para garantizarle a los productores que este comportamiento, sobre todo de la industria frigorífica y en particular de las multinacionales, les dé a ustedes cierta estabilidad. Nosotros creemos, vuelvo a decir, en el libre mercado, y esto se regularía en el libre mercado por una reducción de la oferta. Lo que queremos es justamente buscar herramientas para que tengamos, además de la industria, otras salidas y mejoren la competitividad de los productores o de la oferta. Que la industria ve una amenaza también. Que se pongan las pilas y bueno, si no, a la larga ellos van a ser preocupados, van a ser afectados también. Por eso estamos tratando de fortalecer la exportación del ganado en pie. Ahora, también entendemos que el libre mercado es lo que queremos, pero el Estado no puede estar ajeno a lo que sucede en el mercado. Entonces, hemos aplaudido las intervenciones que tuvo el presidente Mujica en su momento, que ayudaron en mucho. Y ojalá hoy ocurriera lo mismo, porque salieron a defender esta injusticia que está ocurriendo hoy, pero en favor del Uruguay, porque él entiende claramente que si esto continúa, a la larga afecta a todos los uruguayos, inclusive a la propia industria. Y Aguerre fue un ministro puesto por Mujica y ahora continúa en el cargo, pero la respuesta que ustedes recibieron ayer de Aguerre, ¿habla de un cierto cambio o se mantiene en la misma tónica? Digo por esto de que Aguerre no ha cambiado mucho, sigue, o sea, es firme a sus convicciones, ¿no? Y él ve en esto concreto del precio de la tercera balanza, él no está muy convencido del tema, pero él dice que sería intervencionismo. Sí, pero no se escuchó. Los argumentos que le llevamos creo que son escuchables y bueno, tenemos nuestra esperanza de que en algún momento poder llegarlo a convencer. ¿Tiene una luz amarilla encendida por el factor climático? Usted lo mencionaba recién en la pasada respuesta. No, por ahora no. Cisneros sabe más que nosotros. Pero por ahora no. Estamos viviendo una situación de escasez de seca preocupante en algunas zonas del país, donde la soja tiene comprometido su rendimiento, donde los pasturas se han ido, donde hay pueblos que no tienen agua para beber. Pero bueno, esperamos que algunos pronósticos anuncian de que el agua se va a restablecer. Mientras tengamos con estas condiciones de niño, donde el agua es más abundante y sigamos con esta tropicalización que se espera tenga nuestro clima, bueno, esperamos seguir teniendo la ayuda del clima. De todas maneras, somos conscientes de que esto no va a ser para siempre. Y hoy enfrentamos un desafío que es qué va a pasar después de la agricultura. Nosotros creemos que el área agrícola se va a reducir, sobre todo a nivel de la soja, y eso va a permitir áreas que puedan ser absorbidas por la ganadería y de alguna manera mejorar la capacidad de alimentación de nuestros ganados y no depender tanto de la lluvia. Otro de los temas por los que ustedes han planteado cierta preocupación es por el abigeato. Sin embargo, el Ministerio del Interior, allá por septiembre del 2014, hablaba de una baja en el delito. Creo que había tomado algunas medidas que habían permitido reducir este delito, en particular en el sector rural. ¿Hay una diferencia entre la cifra del Ministerio del Interior y la realidad que ustedes perciben? Una gran diferencia, no porque las cifras del Ministerio del Interior estén mal, sino que hay un gran descreimiento de parte de los productores de hacer la denuncia. Están cansados de hacer la denuncia y por más que nosotros mismos vivimos insistiendo, hagan la denuncia porque si no el sistema no reconoce que hay problemas, los productores están cansados de hacer la denuncia.
Y ya han habido casos incluso lamentables de productores que se están defendiendo ellos mismos. En Pan de Azúcar hubo el caso de un productor que valió a unas personas. La situación es muy grave. Es tan grave que nos juntamos las 5 gremiales agropecuarias de alcance nacional para plantearle la gravedad al nuevo gobierno, al Parlamento, cuando comience. Y la focalizamos en que si bien las brigadas que nosotros llamamos BEPRA en el interior están actuando bien, detienen a la gente, el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias. Y muchas veces aquellas personas que son detenidas infraganti y son llevadas al juzgado salen antes que los propios productores que han sido afectados. Y a su vez, cuando llegan esos productores a su casa, esas mismas personas ya los faenaron de vuelta, ya los robaron de vuelta. Hoy es un negocio muy rentable, que las señales que tienen los que lo hacen son de incentivo, porque no los meten preso y porque tienen gente que lo colocan rápidamente, y eso me refiero a muchos negocios que en el interior, sobre todo, venden productos cárnicos sin su debido aval sanitario, poniendo en riesgo la salud de los que consumen. ¿Y por qué pasa eso, que los agarran y los liberan aunque sean capturados infraganti? Porque el criterio que están aplicando los jueces, sobre todo los jueces locales, lo consideran un delito menor. Hoy un abigeato es menor que robar una moto en un centro urbano. Y eso nosotros consideramos parte de las cosas que deben cambiar. Tenemos que reconocer también que a nivel de la Suprema Corte, que hemos tenido contacto, y a nivel de la Fiscalía de Corte, hemos tenido una gran receptividad y estamos trabajando para capacitar a los jueces y a los fiscales para que entiendan la realidad. Que esos delitos no es para alimentar a una familia, esos son delitos de gente que está abusando y faltando respeto a la propiedad y está escapándose a las obligaciones de todos los uruguayos. En 2011 Bonomi ya decía que el abigeato era parte del crimen organizado. Sí, cada vez más, cada vez más. Son gente que se han detenido. Yo te voy a contar una anécdota que ocurrió en la Cuchilla de Salto hace un año. El productor que lo tenían acobardado de que le carnearan los animales, lo vigiló. Cuando vio que estaban las mismas personas, hizo la llamada y la policía, la caminera creo que fue la que intervino, los detuvo. Y iban en un auto alquilado, tenían un perro y los animales atrás faenados, eran 3 personas, o sea, lo agarraron con todo. Bueno, la jueza actuante en ese momento ordenó la libertad de todos los actuantes porque no había mérito, la devolución del auto de la empresa que se había contratado, que te implica el poder adquisitivo que tenían esas personas, la devolución del animal faenado al dueño, y el único que quedó preso en la comisaría fue el perro. El perro quedó detenido. El perro quedó detenido. Eso te habla un poco a las claras de las limitantes que tenemos a veces en la aplicación de la ley. Bien. Ya me quedan unos segundos simplemente. No quiero dejar de sobrevolar el tema el expresidente Mujica decía que la verdadera revolución agraria era el Instituto de Colonización, y sé que ustedes han hecho un planteamiento en ese sentido. ¿Se queda corta la revolución agraria de Mujica, la revolución agropecuaria en realidad? Sí, yo personalmente creo que la revolución o la reforma agraria se realiza dentro de las familias, y esa es la más sana. El Instituto de Colonización hoy tiene una orientación claramente ideológica. O sea, está orientado a resolver el tema de asalariados rurales. Y está bien, respetamos y acatamos, o de parecidos. Pero hay un gran número de productores que hoy son arrendatarios, que es el 30% de los ganaderos, el 50% de los lecheros. Hay hijos de productores, hay profesionales que están trabajando y que han hecho a veces sus padres los máximos esfuerzos para que sean profesionales y que hoy no califican como colonos. Y hoy se encuentran a la merced de una competencia de asimetría de escala con capitales más grandes para acceder a una tierra para poder trabajar y para seguir siendo productores. Es un número muy importante dentro del escenario agropecuario que han estado sufriendo un gran desamparo. Te lo digo porque yo soy un arrendatario hace 30 años y bueno, sé lo que te estoy diciendo. O sea, a veces no sabes hasta cuándo podrás seguirlo siendo. Y lo soy porque he tenido a alguien que ha creído en mí.
Bien. La última, 100 años cumple la Federación Rural, me imagino será un año especial. Sé que usted deja el cargo ahora nomás, en un par de meses, pero allá sobre el mes de diciembre la Federación va a estar cumpliendo 100 años. ¿Tienen algo previsto, algo especial planteado? Sí, sí, es un año muy especial. Hemos decidido festejarlo todos los meses. Lo vamos a estar iniciando ahora el domingo en la Sociedad Criolla Elías Regules. Vamos a comenzar con nuestro primer homenaje. El doctor Elías Regules fue el que estuvo a cargo de la comisión pro monumento al gaucho. El gaucho fue un regalo que le hizo la Federación Rural al Uruguay en sus primeros 100 años, que fue hecho en ese momento por el hijo de Juan Zorrilla San Martín. Y el doctor Elías Regules, además de ser un gran cultor de la tradición gauchesca nuestra, fue parte de la Federación Rural en ese sentido, y bueno, vamos a comenzar con él en su cumpleaños, el día del tradicionalismo, el próximo domingo. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Canal 4. Por favor, agradecidos somos nosotros. Hacemos la pausa y seguimos con más información.